Capítulo 24. Gaspar Campos. Hable usted con ellos, doctor Cámpora, dijo Perón. En las actuales circunstancias no habrá conferencia de prensa ni recibiré a ningún funcionario del gobierno. Cámpora asintió. Reconoció esa voz que regresaba al país y al mando. Era el Perón del 46 y estaba en operaciones. Abal Medina asistía fascinado a la metamorfosis. El anciano bonachón que filosofaba había quedado en Madrid. En cuanto tocó tierra argentina, Perón comprendió que Lanusse lo había hecho prisionero para obligarlo a negociar, y desde ese mismo instante comenzó a elaborar una respuesta. Al bajarse del auto, transgrediendo las restricciones que pretendía imponerle el brigadier Salas, anticipaba la índole de su contestación. En las próximas horas trataría de romper el cerco para que su condición de preso se tornara evidente y también para que su enorme peso político contrabalanceara su orfandad militar. Abal Medina le había mandado decir a Roma que los amigos en el ejército se quedarían quietos, pero el Cano tenía la sartén por el mango, y ahora se lo confirmaba. Nadie movería un dedo en los cuarteles. Contra todo lo que Lanusse y sus servicios imaginaban, el hermano del jefe montonero aconsejaba prudencia. El delegado salió de la 113, que solo la imaginación lujuriosa de los periodistas podía considerar una suite de nivel internacional, para reunirse con el comodoro Salas y un interlocutor conocido, el general lanussista Sánchez de Bustamante, que esta vez vestía su uniforme de combate. Secundaron a Cámpora, Abal Medina y Osinde. Era un contacto exploratorio y resultó un diálogo de sordos, donde los distintos criterios para cuestiones puntuales, como la identificación previa de los periodistas que el delegado exigió para evitar provocaciones, encubrían diferencias sustanciales. El general lanussista salió en busca de su helicóptero. El delegado fue a poner la cara ante la jauría de la prensa. Deseo dejar bien en claro que el señor general Perón, a quien todavía yo tengo el honor de representar, desea hacer saber al periodismo argentino e internacional que en el día de hoy no va a tomar contacto con ustedes, en razón de que todavía no ha podido tomar contacto con su pueblo. Los periodistas corrieron a transmitir. Eran las 2:20 de la tarde. La no conferencia también era noticia. A esas horas, los miembros de la comitiva del regreso ya habían sido fletados a sus casas en 3 ómnibus de la empresa Manuel Tienda León. Unos 14 viajeros se integrarían al exclusivo círculo de los 25 hombres autorizados para alojarse en el Hotel Internacional, acompañando a Juan Perón. El resto había sido seleccionado por Cámpora entre los miembros de la comisión de recepción. Antes habían permanecido a bordo, sofojándose de calor y ansiedad, hasta que llegó la policía a retirar sus pasaportes y controlar que no portasen armas, una medida que se reiteraría 2 veces más en el caso de los que entraron al hotel y que sin embargo no lograría evitar algunas filtraciones ferruginosas, como la ametralladora que Abal Medina vio en poder del croata Dobogetic, o la que Jorge Liambart creyó descubrir bajo el piloto abotonado del expresidente Arturo Frondizi. Luego permanecieron casi 1 hora en los ómnibus para cubrir apenas 800 metros, hasta el área de llegadas internacionales, donde recuperaron pasaportes y valijas. En las paradas fueron entrevistados por las radios. Marilina Ross, con su recuperada sonrisa de nena, declaró: la alegría es que Perón esté en la patria, pero la pena es que no esté el pueblo para recibirlo. Chunchuna Villafañe se mostró deprimida por lo que estaba pasando en el país. El cirujano Bellisi fue más duro: estoy muy mal al comprobar que han transformado el país en una cárcel. Leonardo Fabio, con campera de mezclilla y boina guevarista, prefirió descartar el triunfo del operativo Regreso. Todo muy bien, no pudimos hablar mucho con el general, pero estamos muy contentos. Los cancerberos de la custodia especial le negaron la entrada al hotel al doctor Arturo Frondizi y lo devolvieron a la intemperie y la lluvia, donde se quedó acompañado por Rogelio Frigerio con el impermeable abotonado y un sombrero empapado en la cabeza. Varios reporteros le pidieron declaraciones, pero un grupo de peronistas lo tapó con la marchita.
Es una euforia lógica, dijo el dirigente desarrollista, tragándose el segundo sapo. El tercero le aguardaba en el restaurante del aeropuerto, donde los peronistas volvieron a hostilizarlo con las cuentas pendientes de la historia, y Marcelo Sánchez Orondo lo desairó levantándose de la mesa que ocupaba con otros miembros del Fresilina para ir a sentarse con los abogados Ortega Peña y Duhalde. 2 días antes, Frondizi se había opuesto al retorno que acababa de consumarse. A diferencia de Frondizi, Jorge Liambart no imaginó que lo integrarían al grupo áulico. Por eso andaba en blue jeans y afónico de gritar consignas cuando lo convocaron al Hotel Internacional y pensó, en medio del honor y la sorpresa, que debía pedir a su casa un traje y una corbata. En el restaurante, Irusta Cornet encontró a Barrau, que acababa de ganar una pequeña batalla contra la censura de radio. Le dijo que lo esperaba Pons Bedoya en el Hotel Internacional. Era el nuevo 25 de la lista, era el número 25 de la lista. Detrás de él las puertas se cerraron para todo el mundo sin excepciones. Osinde lo alojó en la habitación 120 del primer piso, donde habían quedado concentrados los miembros de la comitiva. Los otros 3 pisos estaban en poder de la Policía Federal y la Fuerza Aérea, donde había algunos oficiales que en un momento de verdadero peligro se acercarían a Pons Bedoya y se pondrían a disposición del ilustre prisionero. Después de un frugal almuerzo, Perón se retiró a dormir una siesta. Ordenó que lo despertaran un rato antes de la reunión que mantendría a las 5 con los dirigentes del Frente Cívico. El jefe enemigo también se hacía el desinteresado, aunque ardía de impaciencia. En las últimas horas de la mañana se había reunido con el general Miatelo, titular de la CIDE, Roig y Sajón. De allí partió para una conferencia interamericana de ministros del trabajo que se realizó en el Teatro San Martín. Eran las 12 del mediodía y al país le importaba un rábano lo que podía estar inaugurando el presidente militar. A las 2:30 empezó una reunión ampliada de la Junta, en la que participaron además el brigadier Martínez, el jefe del Estado Mayor del Ejército, López Onfranc, el secretario de Prensa y el ministro del Interior. Las radios y los canales recibieron el aviso de que podían entrar en cadena, a las 4 de la tarde para escuchar un anuncio del secretario de la Junta. Los voceros oficiales hablaban de una situación confusa y contradictoria. Lanuse dejó La Rosada rumbo al aeroparque. Debía volar a Bahía Blanca para inaugurar obras de la petroquímica en Puerto Galván. En la zona militar de Aeroparque se reunió a solas con Sánchez de Bustamante. Mientras tanto, otro helicóptero salía de La Rosada y se dirigía a Ezeiza. A bordo iba el delfín Ezequiel Martínez. A diferencia de Perón, el brigadier Pons Bedoya no pudo dormir la siesta. Anochecía cuando se vistió y salió al pasillo trepándose con Cámpora, Abal Medina, Osinde y un ayudante del comodoro Salas, que salían de la 113 y estaban para tomar el ascensor. «Venga, Arturo», le dijo el delegado, «vamos a hablar con el brigadier Ezequiel Martínez». Se sumó y los 4 enfilaron hacia la oficina del comodoro Salas. Al entrar en el antedespacho, Cámpora empalideció de furia. Allí estaba Alfredo Máximo Renner, disfrazado de justicialista pero trabajando para Lanuse. Advirtió que lo habían traído para colarlo en la reunión y exigió un diálogo a solas con el brigadier Martínez. El delegado de Perón y el de Lanuse se encerraron durante un lapso prolongado. Ambos eran corteses y buscaron limar asperezas, pero no había posibilidad de coincidir. El secretario de la Junta pidió ver a Perón a fin de concertar un encuentro urgente con el presidente Lanuse. Cámpora replicó que no lo creía posible porque el general no se entrevistaría con nadie antes de reunirse con su pueblo. Entonces el amable Martínez se endureció y le hizo saber claramente que el señor Perón no estaba autorizado para dejar Ezeiza rumbo a su casa de Vicente López, por su propia seguridad. El acto público debía hacerse ese mismo sábado en un local cerrado.
La respuesta, por lo tanto, no admitía dilación. Las instrucciones que había recibido el brigadier eran claras. Debía apretar hasta conseguir la reunión. Estaban tan seguros de su oferta irresistible que la opinión de esa mañana había dado como factible la entrevista a Lanusse-Perón, aunque sin poder precisar el lugar y la hora. Cuando terminó de hablar, el secretario de la Junta pensó que había ganado, porque un delegado extremadamente cortés le solicitó que pasaran los 3 compañeros que lo aguardaban en la antesala, a fin de saludar al señor brigadier e imponerse de las novedades. Luego solicitó una oficina donde conversar a solas, a fin de acordar una inmediata respuesta. Partides accedió de buen grado y los 4, sin rener, se encerraron en el despacho del comodoro Salas. Cámpora no tenía duda de cuál debía ser la contestación y buscaba diluir su responsabilidad, pero quería analizar con los compañeros, especialmente con Abal Medina, los alcances de la jugada oficial y las consecuencias de la inevitable negativa. Para que no hubiera dudas sobre su posición, expuso de entrada su punto de vista. El general está preso y quieren llevarlo a capitular en una entrevista armada desde antes. Abal Medina dejó la cautela de los últimos días y propuso pegar muy fuerte y con la gente. Con la gente significaba también hablar con Lorenzo y Rucci para ir a la huelga general. Pons Bedoya integraba el entourage, pero carecía de peso político y se limitó a coincidir. Osinde acató la línea mayoritaria y hasta se puso muy duro, sugiriendo lo mismo que había insinuado Rucci esa mañana. El general no podía estar preso en Ezeiza. Si no había garantías, era preferible irse a Uruguay o Paraguay. Cámpora lo miró y reforzó una sospecha. Quieren provocar su retiro del país. Los 4 volvieron a reunirse con el brigadier Martínez y Cámpora insistió. Antes de cualquier encuentro, el general debería poder dirigirse a su domicilio particular y encontrarse con su pueblo sin cortapisas. ¿Cómo era posible que el gobierno no pudiera asegurar la seguridad del general en Vicente López? Ezequiel Martínez tomó nota, saludó con gran corrección y se dirigió a la Casa Rosada, donde lo esperaban impacientes Cachatore, Miatelo y el general Panullo, secretario general de la presidencia. El presidente ya había regresado de Bahía Blanca. El delegado y sus acompañantes salieron de la jefatura militar del aeropuerto y subieron al automóvil que los llevaría al hotel. Eran más de las 9:30 de la noche. Lo que vieron en ese aeropuerto, donde ya llevaban más de 10 horas, no les gustó. Habían aumentado los aprestos bélicos. Perón los aguardaba de relativo buen humor. La inacabable jornada también le había deparado buenos momentos. A las 5 de la tarde, sentado en la cama de la suite 113, bajo una reproducción del Martín Fierro de Castanino, había presidido una reunión del Frente Cívico de Liberación Nacional a la que sumó a los dirigentes de Unión Popular, el Laborismo y Elena, representados solitariamente por Jesús Edelmiro Porto. Al término de las deliberaciones, el secretario del Fresilina, Alberto Fonruch, dio a publicidad un documento donde se aclaraba que el general Perón no estaba dispuesto a concertar entendimientos a título personal y se repudiaba enérgicamente el penoso espectáculo ofrecido en ocasión de su arribo. Cámpora les agradeció a los políticos frentistas su solidaridad con el general Perón y nuestro movimiento. No era una fórmula retórica, lo habían conmovido. Mientras tanto, Isabelita jugaba a la canasta con las señoras y estaba encantada con la compañera que le había tocado, esa chica Lidia Maiza, que era novia de Carlos Cámpora y acababa de recibirse de arquitecta. Entre robos, bajadas y canastas, le prometió hacerla diputada. Cada tanto las interrumpía un López Rega descontrolado. Esto es una barbaridad, tenemos que irnos al Paraguay. En el televisor de la suite, el general había observado escenas de su propio regreso en los canales privados. Bueno, dijo empezando el aire de la 113, espesando el aire de la 113. O estoy preso o estoy libre. Esto hay que demostrarlo de una sola manera, procurando salir de este encierro. Jean Bart pensó, el viejo cachó la manija. Osinde mandó llamar a varios hombres de la custodia.
A las 10:15 de la noche, el canal 11, el 13 y el 9 enfocan la entrada del Hotel Internacional y registran una secuencia que paraliza el pulso de millones de telespectadores. Los hombres de Osinde acercan el Ford Fireland negro de Perón y lo estacionan frente a la puerta principal, junto con una camioneta Fiat familiar que cargan con valijas de los viajeros. Están en plena tarea cuando irrumpen en el cuadro 3 camiones de la Fuerza Aérea, del que bajan a la carrera soldados de la base de Seiza. Los soldados emplazan 2 ametralladoras pesadas 767, apuntando la puerta acristalada por la que debe salir el expresidente. Otro grupo toma posición de combate para resguardar la seguridad del señor Perón, solo que apunta sus armas hacia la puerta y el primer piso del hotel. Fuera de cámaras, el comisario inspector Díaz de la Policía Federal se acerca a la habitación 113 y anuncia secamente que no podrán abandonar el hotel mientras no haya una autorización del comando de la base. Por su parte, el comandante de la base sale de su despacho y le dice a la prensa: Perón no está detenido, puede hacer lo que guste. Un periodista inquiere sobre el emplazamiento de las ametralladoras y el comodoro replica, con toda naturalidad: es un simple cambio de guardia. En la habitación 118 delibera Naval, Lorenzo Miguel, Osinde, Pons Bedoya, Rucci, Anzorena y Héctor Cámpora. El delegado trata de comunicarse con el comodoro Salas. No hay caso, comenta y cuelga. Las comunicaciones están cortadas, como los ascensores que desfallecen por tercera vez. En la puerta el Fireland negro que debe llevar a Perón decide descomponerse como los teléfonos y los ascensores. Lo empujan y lo sacan de escena. A las 22:45 la telenovela se interrumpe abruptamente y durante 3 minutos los canales pasan tandas de avisos. Cuando retoman la transmisión informan que Perón no abandonará el hotel de noche por su propia seguridad. A las 23:02 la agencia United Press International, UPI, difunde un cable a sus abonados revelando que el Estado Mayor Conjunto ordenó a la Fuerza Aérea que impidiera la salida de Perón. 7 minutos después, el secretario de Prensa y Difusión, Edgardo Sajón, desmiente a UPI. Cámpora, Abal Medina, Osinde y Pons Bedoya se trasladan a la oficina del comodoro Salas. El delegado le pide al jefe de la base que transmita un mensaje muy urgente al brigadier Martínez. Después de lo que acaba de ocurrir, estamos persuadidos de que el general Perón se encuentra preso. En consecuencia, no tiene sentido continuar discutiendo otras cuestiones. Nuestras conversaciones quedan interrumpidas hasta que se resuelva la situación del general Perón. El brigadier Martínez trata de no romper los puentes y manda una contestación de inmediato a través de Salas. Le pide al delegado que confíe en las gestiones que está llevando a cabo y le avisa que va a regresar a Ezeiza a comunicarle las novedades. Cámpora y sus acompañantes regresan al Hotel Internacional y se dirigen a la 113. Perón ha visto la telenovela de su salida por el televisor del cuarto, estorbado cada tanto por la voz de Pito de López Rega, que insiste en abandonar el país. El general le pregunta al delegado qué miembros del consejo partidario están presentes para elaborar un acta y difundirla a la prensa. Cámpora selecciona a Díaz Ortiz y Llambart para esta tarea y a Díaz Vialet para interponer un recurso de habeas corpus. A medianoche, el abogado de Perón y el consejero juvenil bajan en busca de la prensa. Hay un remolino de periodistas. Díaz Ortiz lee un acta donde se consigna que el comisario inspector Díaz ha informado al general Perón que no es libre de retirarse del Hotel Internacional. Y en ese momento se corta la transmisión por problemas técnicos. Casi simultáneamente, Edgardo Sajón informa en La Rosada que la Junta de Comandantes acaba de aprobar una resolución respecto de la situación de Perón y que marcha a Ezeiza acompañando al brigadier Martínez, que será el encargado de comunicarla. Cámpora y sus tradicionales acompañantes, a los que ahora se han sumado Rucci y Tayana, se dirigen a la oficina del comodoro Salas, escoltados por su ayudante. ¿Cómo nos hace eso, doctor Cámpora?, se queja de entrada el brigadier Martínez. ¿Cómo les dicen a los periodistas que Perón está preso si usted sabe bien que no lo está? Señor brigadier, replica el aludido, nosotros tenemos entendido que sí lo está. Tercia entonces Sajón, con maneras de compadrito, que irritan a Juan Manuel Abal Medina y lo ponen al borde de agarrarse a trompadas con el secretario de prensa.
Cámpora y Martínez contienen a sus respectivos exaltados y el brigadier hace el anuncio. Doctor Cámpora, la Junta de Comandantes ha resuelto autorizar al señor Perón que abandone el Hotel Internacional y se dirija a su residencia, tan pronto haya luz de día, y con la única condición de que nos comunique la salida con 3 horas de anticipación. El acto, insiste el secretario de la Junta, deberá hacerse en local cerrado, hoy sábado a las 18 horas. El justicialismo tiene plazo hasta las 11 horas para comunicar si va a llevar a cabo o no esa concentración. Cámpora y Abal Medina salen dubitativos y desconfiados. Martínez, con sus maneras suaves, ha deslizado una amenaza. Si dicen que Perón está preso, el gobierno dirá que sí lo está, pero de sus propios colaboradores. Los hombres de Perón regresan al hotel. Sajón hace otro tanto. Unos minutos después, al llegar a la entrada, el secretario de prensa debe enfrentarse con algunos periodistas molestos por las mentiras y restricciones oficiales. Reitera que el señor Perón no está detenido y propone que en grupos de a 10 los cronistas suban al primer piso para verificarlo por sí mismos. Simultáneamente anuncia que el brigadier Martínez está por brindar una conferencia de prensa en el edificio central del aeropuerto. A las 2 menos cuarto de la mañana, Sajón y Martínez hacen piruetas para negar que Perón haya estado detenido. Podemos preguntárselo a él, inquiere un periodista. Perón ha rehuido el contacto con la prensa, gruñe Sajón, y agrega, pregúnteselo a él. Hay quienes ya le están haciendo caso sin que el secretario de prensa lo sepa. Unos minutos antes de la conferencia de prensa oficial, Cámpora ha mandado un emisario a que corra la voz entre un grupo de periodistas amigos, un notón. Los aguarda frente a la habitación 113. Los felices seleccionados están comprobando que no mentía. Se abre la puerta y aparecen López Rega, Cámpora, Isabel y la enorme figura del traje oscuro. López Rega grita que Perón no tiene miedo de quedarse sin custodia, que en realidad le podría temer a la custodia que le han puesto. Hay ruido de puertas que se cierran y clausuran las escaleras, de puertas que se abren en los cuartos de la Federal, de cerrojos. Alguien grita, al general le sobra lo que hay que tener. Cámpora toma de un brazo al jefe y le dice, en voz bien alta, para las cámaras, vamos, señor general. El grupo avanza por el pasillo en un caos de cables y micrófonos, de puteadas y manos que van a las cinturas, mientras el comisario inspector Díaz, temblando de espanto, saca el arma reglamentaria y apunta a Juan Domingo Perón. No me obligue, grita el policía, mientras Lorenzo Miguel pega un alarido y cubre al jefe con su propio cuerpo. La Argentina está a merced de un comisario de policía. Basta un poco de presión en la cola del disparador para acabar con Perón y empezar la guerra civil. La voz levemente gangosa pero firme de Héctor Cámpora congela la imagen y hace el silencio. Tomen nota, señores, tomen debida nota a los periodistas e informen que el señor general Perón está preso en la celda 113. A las 3 de la madrugada el delegado informó que el señor general dejaría Ezeiza a las 6 de la mañana. A las 6 en punto, un Perón visiblemente cansado, rodeado por los íntimos y por los suboficiales de su confianza, abandonó el Hotel Internacional en el que había permanecido preso durante 19 horas. El Fireland negro volvió a funcionar y se encolumnó con otros 50 autos por la Richieri. Perón iba en el asiento trasero izquierdo y observó por la ventanilla las promesas de mejora del nuevo día, una ruta que no encajaba con sus recuerdos, los puentes pintados con las leyendas, «Bienvenido, general». Y esa gente que se asomaba sobre el guardarrail de la autopista aplaudiendo el paso de la caravana, una sonrisa desdentada, una gorda que levantaba la mano del nene, un grupo de muchachos, un viejo lloroso como él, el pueblo sobre la tierra mojada, entreviendo por la ventanilla el rostro del milagro, el paso de la historia, el momento de luz en la cárcel de sus vidas. En torno a Gaspar Campos había una custodia compuesta por 180 hombres de la policía de la provincia de Buenos Aires. El anillo de vigilancia, al que pronto se sumarían efectivos del ejército, abarcaba 9 manzanas. Poco después de las 6, los camarógrafos y reporteros gráficos fueron autorizados a trasponer el cerco y penetrar en la cuadra del Mil, para acercarse a esa casa donde ondeaban una bandera argentina y otra paraguaya.
A las 6:55, camarógrafos y fotógrafos enfocaron al Fireland negro, que no embocó bien la puerta del garaje y se tragó un cacho de pared, teniendo que dar marcha atrás para repetir la maniobra. Sentado en la salida de recepción que daba al jardín, conservando todavía el traje oscuro de la llegada, el general comentó con el delegado: «Así que esta es mi casa. Muéstrame mi casa». Empezaron entonces un recorrido por el chalet que había pertenecido al hermano de su enemigo von der Beck. Isabel, que se llevaba bien con Cristina Moldes, la mujer de Abal Medina, se quejó en voz baja de la falta de perchas. Mientras tanto, Milo de Bogetich le mostraba a Juan Esquer uno de los inventos que habían traído de Europa, un aparatejo que distorsionaba las voces y tornaba inútiles las escuchas electrónicas que los servicios ya debían estar practicando. A las 9 menos cuarto, un disparo sobresaltó a protagonistas, custodios y periodistas. A un soldado de guardia se le había escapado un tiro. A las 10 menos 20, los periodistas que escrutaban incansablemente las ventanas del primer piso, sombreadas por las hojas de 2 gomeros, empezaron a gritar: «Perón al balcón», pero solo consiguieron que se asomara Cámpora para avisarles que el señor general estaba reunido y no podría recibirlos. Los gritos fueron en aumento y entonces Cámpora acercó a Perón, solo para un saludo. «Hace 3 días que no dormimos», gritó un periodista. «Y yo hace 3 días que no me saco los botines», fue la rápida respuesta del recién llegado. A las 11 menos 5, un sajón perplejo informaba a los periodistas que todavía no sabían a qué vino Perón. A la casa de Gaspar Campos, agregó, tenía libre acceso todo el mundo. Miles de espontáneos le tomaron la palabra y se dirigieron hacia Vicente López. A la 1 se abrió el cerco y entraron los primeros afortunados, 300 muchachos que no pasaban de los 25 años, que tenían entre 5 y 8 años cuando fue derrocado. Eran los niños de su profecía que gritaban «Super pibe» o simplemente «Perón, Perón», hasta que a las 13:16 apareció en la ventana central, flanqueado en los 2 laterales por Isabel y López Rega, provocando un alarido musulmán que enloqueció el decibelómetro de los grabadores. A partir de esa ruptura, Gaspar Campos se convirtió en una incesante romería que se espesaba de gente hasta la asfixia, en los 100 metros más cercanos al escenario. Chicas de barrio con ruleros en el pelo, nenas con trencitas, lúmpenes en camiseta, jóvenes obreros con sus camisas domingueras, ruidosos estudiantes de clase media, gorditos de gorra que dirigían las columnas con silbatos cariocas, militantes que convertían en humor la guerra encerrada en las consignas. Poco antes de las 2, Superpibe reapareció acompañado por Isabel y vistiendo un pijama a rayas. Alguien le alcanzó un gorro pochito y la multitud empezó con el previsible «que se lo ponga», hasta que se lo puso y alzó canchero el brazo derecho como en los tiempos de la UES. Media hora después, Isabel pidió sin éxito que lo dejaran dormir y el macho tuvo que volver a asomarse hasta sumar 19 apariciones en 48 horas. A las 5 de la tarde salió con un megáfono, pero el carnaval de la calle le sumergió las palabras. Luego, en un raro hueco de silencio, se alcanzó a escuchar por primera vez en 17 años: «Compañeros». A caer la tarde, la romería se había extendido a la avenida Maipú, donde los militantes de la JP, conducidos por Dardo Cabo, dirigían el tránsito. En Gaspar Campos se multiplicaban los desmayos de manifestantes a causa de los apretujones. A la noche ya habían colocado altoparlantes en el frente de Gaspar Campos y a las 10:30 salió el viejo a sintetizar el sentimiento generalizado. Los peronistas preferimos una Argentina desordenada pero con libertad a una Argentina ordenada pero esclava. A la medianoche el general se fue a dormir y alguien pidió silencio y cabeza fresca para resolver los problemas que pueda haber con el gorilaje. Las voces en las cuadras del Mil se atemperaron, pero los fieles permanecieron ocupando el barrio. Había carpas en esquinas y plazoletas, campamentos en las obras en construcción, y alguien rebautizó con aerosol la estación Vicente López como estación Presidente Perón. En algún momento de ese fin de semana hubo un regreso a tiempos heroicos, cuando se leyó en la calle un bando firmado por Abal Medina, exhortando a proteger al general y no caer en provocaciones.
Según la propia prensa oficialista, más de 100.000 personas desfilaron el sábado frente a Gaspar Campos, convirtiéndola en la sede de un poder alternativo. Otras tantas lo harían el domingo, pero para miles de jóvenes, fue un paréntesis de libertad y juego en medio de la dictadura. Muchos durmieron al sereno, en los zaguanes y en las veredas, con la cabeza apoyada en un bombo o en el hombro de sus parejas. Otros prefirieron quedarse despiertos para gozar la noche en las azoteas y en las fogatas. Su pasión era tan genuina que hasta los vecinos de ese barrio de gente acomodada prestaron los baños a los manifestantes, alcanzaron un vaso de agua a los desmayados y aseguraron a los periodistas que el comportamiento de los chicos había sido correcto, aunque no faltaran los que contabilizaron el pisoteo de los malbones, la rotura de vidrios y el arrasamiento de patios y terrazas. A la mañana los bárbaros saludaron la primera aparición del viejo con un nuevo lema: «Buenos días, general, su custodia personal». Él respondió: «El pasado es la historia, el presente es lucha y el porvenir es la juventud». En ese momento un helicóptero sobrevoló amenazante las cabezas de la gente. Al divisar en su fuselaje el ancla de la armada, los manifestantes alzaron los puños y corearon: «Aquí están, estos son los fusiles de Perón». El padre se despidió con un consejo: «Disfruten de este día maravillosamente peronista, pero con prudencia». Cámpora, mientras tanto, salía por la puerta trasera que daba a la calle Eduardo Madero, tras treparse a una escalera y atravesar el jardín de un vecino tolerante. Una funambulesca maniobra a la que estuvieron obligados aquel domingo todos los que entraban y salían de la residencia. El delegado informó que marchaba a su casa para reunirse con Ricardo Balbín, a quien traería esa tarde para un encuentro con el señor general. Al anochecer, Ricardo Balbín llegó hasta la casa de su viejo adversario para un primer encuentro. Algunos peronistas le gritaron gorila y lo amenazaron, mientras otros lo defendieron y exigieron a sus compañeros que respetaran el gesto de venir al pie de su enemigo histórico. Balbín se sometió a esa prueba y a las acrobacias de la entrada y la salida. Cuando se retiraba, entre forcejeos declaró a los periodistas: «Se habló hacia adelante y no hacia atrás». Luego dejó trascender que el inoportuno López Rega había interferido en el diálogo, frustrándolo. Esa misma noche Perón recibió a otros políticos de Elena y de la Hora del Pueblo. Culminaba lo que la opinión bautizó como la etapa emotiva del regreso y empezaba la etapa del juego político. 24 horas más tarde, ese juego político debió alcanzar su momento cenital en la Asamblea de la Unidad Nacional, más conocida como la Reunión del Nino, en homenaje a un restaurante de Vicente López que no descollaba en las guías gastronómicas, aunque sí en los recuerdos del viejo general, porque allí solía almorzar con Evita. A los custodios les pareció un buen lugar, estaba a 9 cuadras de Gaspar Campos.